Dios les bendiga en este día, desde aquí, desde los estudios de TVN, en la Ciudad de la Imagen. Muchas bendiciones, esperamos ser de bendición. Gracias por abrir sus hogares y sus casas. Desde aquí de España, la Ciudad de la Imagen. Hoy estaremos hablando de el poder de la oración y el ayuno. Y para ello hemos invitado a algunos pastores y ellos van a estar presentándose con sus congregaciones. Pastor Carlos, buen día. Buenos días, Pastor Miguel, buenas tardes. Buenos días. Es un privilegio, amable audiencia, podernos dirigir a ustedes que nos honran con su atención desde sus casas para llevarles una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fe, que no es otra que el Santo Evangelio, la palabra de nuestro Dios que cambia y transforma nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Muchas gracias por estar allí atento, no es una casualidad, no es un accidente que usted esté escuchando esta tarde la palabra del Señor. Mi nombre es Carlos Franco, estamos juntamente con mi esposa Marta Sánchez al frente del Ministerio Iglesia Cristiana Fe y Esperanza en la calle Luis Gómez 18 de la ciudad de Madrid, a la altura del metro Oporto. Pastor Elías, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pastor Miguel. Un saludo al pueblo de Dios y amigos y televidentes que nos ven a través de TVN. Es para mí un honor estar una vez más, por la gracia de nuestro Señor, para compartir parte del Evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para compartir esas verdades bíblicas que les van a ayudar a todos los que nos están viendo a través de este canal. Quien les habla es el pastor Elías Atalaya. Por la gracia de Dios pastoreo la iglesia Avivamiento Emanuel España, ubicada en calle Álvarez Avellán 17, Madrid, cerca del metro Oporto. Espero pues que este coloquio que vamos a empezar sea de mucho valor y de mucho provecho para su vida espiritual. Amén. Pastor Benjamín. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos en esta precioso día. No cambie su sintonía. Dios tiene una palabra de bendición, de edificación para su vida, y queremos decirles que estamos ubicados en la calle Carlos Aureoles 42, Asambleas de Madrid. Está el Ministerio Internacional El Buen Samaritano. Les esperamos, y si usted no tiene una iglesia donde asistir y escuchar la palabra del Señor, acérquese. Estamos a 1 minuto de Renfe, Asambleas de Madrid. Muy bien, Pastor Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, pastores, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y muy buenos días y buenas tardes, de acuerdo, y incontinente que estáis, el pueblo de Dios. Es un honor de saludarles, estar enfrente de ustedes, y para poder bendecir y para traer una palabra de vida para vuestra vida. La verdad que para nosotros es un honor estar en este lugar. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Estamos muy agradecidos por habernos atendido, muy agradecidos por habernos escuchado, porque yo sé que Dios va a traer una palabra para ustedes. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Madrid, en la avenida Rafael Ibarra número 42. Nuestro teléfono es 61 81 82 087. Somos de la Iglesia Evangélica Manantial de Vida Center. Así que bienvenidos, queridos amigos y amigas. Y también quiero saludarles a toda mi familia, a mi esposa, Victoria Ríos, y a mi familia que está en Bolivia, y también a mi hermano que está en Ecuador, que es Rafael, y a todos mis hermanos que me conocen, como no, también hasta Argentina y a Francia. Muy bien. Qué bueno que nos ven desde otros países también, más de 60 países por este medio, que está siendo de bendición, cumpliendo lo que Jesús dijo, que predicáramos el Evangelio a toda criatura, y la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas, para cambiar hogares. Lo primero que cambió fue el nuestro, así que creemos que a través de este medio vamos a llegar a muchas personas, y estamos haciendo la voluntad de Dios, que es predicar sus verdades, su palabra, que es poderosa para libertar a los cautivos. En medio de una sociedad donde hay muchas enfermedades que se generan, y también desconocen aún los médicos de dónde vienen, pero son psíquicas o mentales, y hay diagnósticos
verdaderamente serios, ¿no? Donde las personas a veces los llevan a los psiquiatras y a los psicólogos, y creemos que también en la Escritura nos puede hablar del poder de la oración y del poder del ayuno. Por eso hoy queremos hablar de estas armas poderosas que nos han sido útiles a nosotros también para liberar nuestras vidas a veces de cosas del pasado, de nuestra niñez, y para ello vamos a utilizar un texto bíblico donde vamos a ver cómo Jesús liberaba a las personas, y vamos a ver cómo habla también de la oración y verdaderamente cómo puede la oración cambiar una vida. La oración a Dios, que Dios intervenga en una persona, puede transformar no solamente su persona, sino sus generaciones, su familia y aún un país. Creemos que esta tierra necesita conocer el poder de la oración y el poder del ayuno para buscar a Dios. Así que allí en Marcos, pastores, Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y es de ahí donde he sacado este texto de la oración y el ayuno, para que porque esta combinación debe ser poderosa para haber libertado a un joven de esa esclavitud que estaba viviendo, ¿verdad? Dice que echaba espuma por la boca. Jesús le pregunta que desde cuándo le ocurre eso. O sea, le pregunta su historial, le hace un historial. ¿Desde cuándo le ocurre de eso? Hay otros pasajes donde dice que los discípulos decían que si había pecado el padre o había pecado algún pariente, pero aquí lo que le está diciendo es que lo primero que hace es reprocharle su incredulidad a los discípulos, ¿verdad? Porque no lo pudieron sacar, cuando ya Jesús les había dado autoridad para hacerlo. Pero sin embargo, su problema era la incredulidad. Y Jesús le reprocha a los discípulos. Quizás nosotros a nuestros discípulos no lo hubiéramos hablado así tan fuerte, pero Jesús les hablaba fuerte. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula y perversa, verdad?
Entonces, Pastor Carlos, en toda esta historia, yo sé que vamos a hablar bastante de ello, pero ¿por qué una persona tiene que orar? ¿Qué es orar? Es acercarse a Dios ya, pero ¿por qué necesitamos esa oración? La oración, Pastor Miguel y amados pastores y audiencia amable que nos escucha, hermanos en la fe y amigos que tal vez no son creyentes, la oración es vital, es el ingrediente vital para la vida espiritual del creyente, vamos a decirlo de esta forma, hablando de creyentes. La oración viene a ser, una comparación un poco odiosa, el agua para el pez. Una vez que el pez está fuera del agua, le falta el oxígeno, le falta su medio vital y perece. Alguien decía hace muchos años en mi país, cuando estaba comenzando a conocer el Evangelio, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. La oración es el recurso impresionante, es la fuerza que tenemos, es la autopista que tenemos, es el privilegio de parte de Dios que tenemos como creyentes de acercarnos a Dios. Es una autopista sin peajes, sin obstáculos, sin baches. Es una autopista, es un privilegio, es un regalo, es una gracia de parte de Dios con la cual la oración nos podemos acercar a nuestro Dios y buen Padre Celestial con nuestras necesidades, con nuestras aflicciones, con nuestras peticiones, pero también con nuestra gratitud, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra necesidad de Él. Muchas veces hay oraciones, hay muchos tipos de oraciones, pero también hay una oración en silencio, que es cuando dejas que tu espíritu esté allí meditando en su linda presencia. La oración es vital, Pastor Miguel, pastores. La oración cristiano, yo pienso que los cristianos, los hermanos, que por diferentes razones o disculpas o pretextos se alejan de la iglesia, se alejan de la congregación, terminan luego en otra o terminan incluso en el mundo, antes de dejar la congregación por cualquiera que sea su motivo o su disculpa, su pretexto, respetable desde todo punto de vista, lo que primero dejaron antes de la congregación fue la oración. Lo que primero abandonaron fue la oración, y la oración es ese, vuelvo y repito, privilegio que Dios nos ha dejado para poder estar con Él, para poder llegar a Él sin ningún impedimento, sin ningún impedimento. Y es una pena que descuidemos de tan irresponsablemente la relación con nuestro Dios, la comunión con nuestro Dios a través de la oración. Ahora ya con el ayuno es una disciplina que vendría a ser como un bólido, vendría a ser como ese turbo en los motores potentes que te genera esa fuerza adicional para que eso que vas a presentarle a Dios, a nuestro Dios en la oración, vaya con mayor potencia, por así decirlo, a través del ayuno. Es mi concepto, Pastor Miguel. Pastor Elías. Bueno, la palabra de Dios dice, ¿no?, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración, amados hermanos, pastores, amigos que nos ven, es el vehículo fundamental, es el nexo que nos lleva a la presencia de Dios. Es la comunicación entre Dios y el hombre. Pero para que una oración sea eficaz, primeramente tenemos que creer y acercarnos con fe, que Él va a responder nuestras oraciones. Mucha gente, muchos hermanos y aún a veces nosotros mismos oramos, pero lo pedimos en tiempo futuro. La oración, nosotros cuando oramos creemos que ya está hecho lo que estamos pidiendo. Cuando nos acercamos a Dios es porque tenemos una confianza a tal extremo de que Él lo va a hacer. Ejemplos en la Biblia hay muchos. Por ejemplo, cuando el profeta Elías tuvo que enfrentar a los 300 profetas de Baal y puso la prueba de los holocaustos, de los altares. Dice que el profeta oró y del cielo fuego cayó. Pero fue una oración con fe. Yo recuerdo en mi último viaje
a Bolivia, a Cochabamba, se acercó un hermano y me dijo que su nieto tenía leucemia. Yo le dije, ¿por qué no le oras al Señor? Tú eres una persona que cree en Dios, tienes fe que Él va a responder. Tu esposa cree en la Virgen de Urcupiña. ¿Por qué no, como el profeta Elías retó? Reta. Dile, si mi Dios responde, si tu Virgen no responde en tantos días, yo oro y vas a ver cómo se sana. Cuando uno tiene una plena comunión con Dios, eso se mide. La comunión con Dios es el nivel de oración que tú alcanzas. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño eres ante Dios? Depende de tu nivel de oración, de cuánto tiempo pasas en la intimidad con Dios. Tú conoces a un amigo, a una persona, cuanto más tiempo pasas con él. Cuanto tú más tiempos pases orando, leyendo su palabra, es cuanto el poder de Dios va a descender en ti. Y el ayuno dice que la abstinencia, no de los deseos carnales, de los apetitos carnales, es privación de lo que el cuerpo mismo necesita, ¿no? O anhela. Es verdad que nosotros decimos, ¿no?, que el ayuno es dejar de comer durante un día en forma parcial, ¿no? Pero el ayuno que más le agrada a Dios, dice, está en Isaías 58, ¿no? Que es que partamos lo que tenemos, compartir con los pobres, la misericordia, el amor, ¿no? Actualmente la juventud puede dejar de ayunar, puede dejar de comer, pero yo siempre les digo a veces en las iglesias donde voy, si dice que hay que privarnos de las tentaciones y de los anhelos del cuerpo, yo les digo, un día sin WhatsApp, una semana sin Facebook, una semana sin salir a ver los amigos. O sea, porque es fácil ayunar. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando se empieza a ayunar, cuando el profeta Joel proclama, ¿no?, se proclama un ayuno, la gente dejaba de comer. Porque ¿cuál era la delicia de aquel entonces? Comer grandes potajes, carne, sobre todo ello. Y entonces ellos privaban su cuerpo de esos deleites. Pero en cambio ahora, ¿cuáles son los deleites de la juventud y de la juventud y aún de muchos de nosotros los hermanos? Tenemos hermanos en las iglesias que están con el móvil y hay que mandarlos a pagar, ¿no? Mucha gente. Ayunar es privarnos de aquellos que nos gusta carnalmente. Y la oración es el nexo entre Dios y el hombre prácticamente. Cristo enseñó a orar a sus discípulos. Y nos dice que nosotros debemos orar como mínimo 1 hora al día. Cuando sus discípulos les espera, él manda a esperar a los discípulos, ¿no? En Mateo 26, capítulo 26, 40, dice, y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A través de la adoración nosotros vamos a ser fortificados. Cuando Cristo fue a ayunar, fue llevado a ayunar en el desierto, no subió, como muchos cristianos dicen, a llenarse del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, dice que él fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu a ayunar. Muchos de nosotros vamos a ayunar queriendo llenarnos del Espíritu, ¿no? Pero nosotros tenemos que, si no llevamos una vida de oración, el ayuno yo creo que no va a ser realmente tan eficaz, ¿no? Pastor Benjamín. Muy bien, en el capítulo 18:1 de Lucas dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que la vida de un verdadero adorador es llevar una vida diaria de intimidad con Dios. No importa en qué momento, puede ser en la mañana, puede ser en el transcurso del día, puede ser en la noche. Creo que la oración es tener una vida de intimidad con Dios constante. Sabe que a veces yo daba un ejemplo acerca de la oración y la intimidad que tenemos con Dios. De ahí es donde podemos ver nosotros nuestros frutos de la oración. Todo lo que hacemos en secreto, papá lo revela en público, todo lo que nosotros hacemos. De hecho, Jesús fue nuestro modelo de oración, llevó tiempos con Dios.
Él nos dio a entender que tiempos con Dios hacen minutos de poder y milagro. Fíjate que yo meditaba en ese texto y porque lo estaba viendo pues de otro ángulo, ¿no? Es cierto que Jesús le dice que es la necesidad de orar. Es una necesidad. Es una necesidad. Es vital, es imprescindible que la persona, de hecho, nos diseñó para tener comunión con Él, todo ser humano. Así es. Pero estábamos destituidos de esa comunión por medio del pecado de Adán, pero ahora por Cristo hemos sido reconciliados y podemos entrar delante del trono de Dios para alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro, como dice. Pero hace referencia de una historia. Dice, había en una ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí vemos un juez injusto que no temía a Dios y vemos también al adversario. Cuando la Escritura habla del adversario, habla de Satanás. De Satanás. Pero sin embargo, no le hizo caso por un tiempo, pero ya por la existencia de ella y la perseverancia de ella y la fe que tuvo esa mujer viuda, el juez cruel, diría yo, pues cedió. Y es así como el enemigo, por la existencia nuestra, es como cede muchas veces y suelta la vida y suelta las almas. Pero aquí vemos que esta mujer, que hace referencia a una oración y cuenta una historia, es que tiene que estar clamando y pidiendo que haga justicia. ¿Por qué? Porque tiene algo que no le pertenece ese juez, porque es injusto. Porque es un juez injusto y tiene algo que no le pertenece, porque no hace justicia. Y así es tipo de Satanás, que no hace justicia, tiene a la gente atrapada en su mente, en su corazón, con falta de perdón, con odio, con ira y tantas cosas que no las suelta. ¿Por qué? Porque es injusto y no hace caso, muchas veces incluso de los creyentes o de los cristianos o de los hijos de Dios. Entonces, en esta perseverancia, lo que yo puedo ver, que esta mujer en su perseverancia y su constancia, tiene que ceder y decir, le voy a soltar, porque si no, ¿acaso no hará justicia? Oí lo que dijo el juez injusto, dijo Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claro, por la perseverancia les hace justicia. Pero cuando dejamos de clamar y de pedir justicia por aquellos que están atados, que están frustrados, por aquella gente, porque verdaderamente los tesoros que Dios tiene en la tierra son las almas. Son la vida, son personas que nos están viendo, que quizás están atadas a un vicio, o están deprimidos, están en depresión. Hoy en día es normal decir, no, está deprimido, le hemos mandado al psicólogo, luego al psiquiatra y ya le mandamos al manicomio. Cuando los hijos de Dios tienen que levantarse en esa libertad gloriosa y tener esa autoridad, que los discípulos luego vemos cómo Dios se movía, pero en ese caso, ¿qué pasaba? Que no perseveraron. No insistían, no le echaron con fe, porque si no hubiera soltado ese juez injusto, porque solo está el juez justo y el juez injusto. El juez justo es el Señor y el juez injusto es el diablo, pero como el diablo tiene las riendas, ¿por qué? Porque no han declarado, porque ha sido vencido en la cruz del Calvario y exhibido públicamente. Entonces, los hijos de Dios tienen que tener esa autoridad para echar fuera esos demonios de esos jóvenes o de esos niños o de esas personas que los tiene el diablo atados. Porque dice que lo tenía mudo y sordo. Lo primero que hace cuando a alguien le ofenden a uno, lo primero que hace es callarse y guardarlo todo. La Escritura dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque si a ti te ata la boca y no oyes la voz de Dios tampoco, y no puedes hablar, ¿cuántas veces el diablo no ha traído sueños por la noche y te quiere callar? Sobre todo a los evangelistas. Son espíritus que envía. Y entonces, ¿qué pasa? No puede confesar y cuando tú te hieren, lo primero que te haces te cierras como un bicho bola. Hay algo muy importante, Pastor Miguel, de que me recordaba algo y es de que la iglesia es esa mujer. Esta mujer es tipología de la iglesia. No ha quedado sola. El Señor nos ha dejado 2 testamentos, porque ¿qué reclama una mujer que se le ha muerto su esposo?
Y nuestro esposo como iglesia no ha muerto, está vivo, pero nos ha dejado un par de testamentos, Claro. no uno. Mi papá dejó un testamento, justicia. dejó 2 testamentos. Y cuando alguien te maldice, aquí hay una palabra. Ahora, la oración, es importante que usted entienda esto. La oración tiene que ir respaldada por la palabra. Si un ejemplo, alguien te maldice, tú le puedes decir: ningún arma forjada prosperará contra mí. Dice la Escritura que el que viene contra mí sin permiso de Dios, delante de ti caerá. Dice. Y esto Amén. es una promesa por medio de esto que el Señor nos ha dejado. Y la iglesia a veces se le olvida de que tiene un respaldo poderoso. Y perdemos muchas bendiciones por falta de conocimiento. Entonces, pues, la oración no solamente es orar al Padre, ayunar, es como lo que decía el pastor. Si nosotros oramos, ayunamos, pero no tenemos un respaldo bíblico para reclamarle al enemigo lo que nos ha quitado o pedirle las bendiciones de Dios, sus promesas, aquí están sus promesas, yo voy a reclamar sus promesas en oración. Entonces, cuando yo oro, yo no voy a mi lugar de guerra solamente, yo llevo La palabra. ya, cuando voy ante un abogado, bueno, papá me dejó esto, me dejó este terreno, me dejó esta casa, me dejó esta bendición. Me dejó el Él poder. dice que es mi pastor, que nada me faltará y que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tenemos un respaldo. Y que tiene que soltar a los cautivos. Y tiene que ser a diario. Porque esta mujer dice que llegaba: hazme justicia de mi adversario. Y iba todos los días. ¿Y qué dijo el juez injusto? Te das cuenta que el mismo enemigo, el mismo Satanás, va a decir: es demasiado, ya me cansas, voy a tener que hacerle justicia. Claro, porque es el pan de los hijos. La liberación. La oración, la justicia y la libertad es el pan de los hijos. Por eso dijo: danos el pan de cada día. No estaba hablando del trigo, Claro. del pan, porque los ecuatorianos comen arroz. Y es una broma, ¿no? Pero está hablando del pan espiritual. Danos el pan de cada día, danos la libertad de cada día para libertar a los cautivos. Amén. Danos, tú eres el pan del cielo, tú eres el que está dentro de mí, tú eres el que trae vida, tú eres el que libertas a los cautivos. Y entonces yo tengo que reclamarle al diablo lo que ha robado. Quizá le robó su hijo, quizá le robó su esposa, quizá, no lo sé. Pero usted tiene que reclamar lo que le pertenece, como bien estamos diciendo en la palabra. Y dice, escucha lo que dice, hermano. Dice que esta viuda, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Claro, porque hay que está molestarle. viniendo de continuo, entonces. Hay que molestarle al enemigo. Exactamente. Al Una iglesia adversario. que no molesta al enemigo no tiene ningún fruto. Es una religión. Si no tiene poder para echar fuera demonios y no tiene poder para libertar a los cautivos, entonces tiene la teología, pero no tiene al Dios de la Biblia. Gloria al Señor. No tiene el Espíritu. Por eso es tiempo que la iglesia y los cristianos se levanten como verdaderos hijos de Dios. El ayuno es para buscar a Dios y para buscar el poder de Dios para libertar a esos cautivos. No que los tengamos que mandar a un psicólogo. Pues no creo que Jesús le tuvo que mandar a un psicólogo. Nuestro Señor Jesús habló más de 86 veces de lo que es perseverancia, ¿sabes? Esfuerzo, persistencia, orad y velar sin cesar. ¿No habéis podido velar ni siquiera una hora? O sea, nosotros tenemos que estar día y noche Efesios orando. 6 dice que Claro. nuestra lucha es contra principados, potestades, Claro, no es contra gobernadores de carnes, las tinieblas, no es contra los carne. demonios, No, y claro, no es contra el vecino. Exacto, y lo que hablábamos de Lucas 18, la viuda y el juez injusto, también trae a memoria lo que es Lucas 11, versículo 5, del amigo que toca la puerta a medianoche, Ajá, ¿no? insiste. Insiste, o sea, insistencia. Si nosotros lo oramos solamente hasta que abra, ¿no? La viuda insistía y este amigo hasta que abrió, no es porque el amigo le quería atender, sino que porque le era molesto también, porque le interrumpía el sueño a él, a su familia. Entonces él le abrió y se le dio no solo pan, sino todo lo que necesitaba. Este es mi amigo y si no abre, deja de ser amigo, pero va a abrir al final. Ya, y el versículo no dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamaréis y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero a mí me llama la atención de que, volviendo al origen del pasaje cuando el joven
echaba espuma por la boca como si tuviera rabia, odio. Claro, estaba enloquecido. Claro. Y solamente la rabia viene por los animales. Pero me llama la atención otro pasaje que hay cuando Jesús echa fuera el espíritu de legión, o sea, la legión que había en ese endemoniado Garadeno, allí en el sepulcro, y lo echa al abismo y se suicida. Amén. Hoy hay gente que se está suicidando. Sí. ¿Por qué? Porque se envenenan, se llenan de odio, se llenan de rencor y al final y están callados, en silencio, y de repente la persona dice, ahí va, se suicidó. Pero ¿cómo esa persona se ha suicidado si era una persona normal? No hablaba con nadie, claro, porque estaba reservado todo ahí. Y llegó un día que eso explotó, porque hay demonios atormentando a gente que tú la puedes ver a la persona por la calle y te parece una persona normal, pero de repente se suicidó, no te dio tiempo a hablarle del amor de Cristo. No te dio tiempo a poderle decir, bueno, pues vente a nuestra iglesia que te vamos a traer libertad. ¿Por qué? Porque ese espíritu lo deja mudo y lo deja sordo. Pero por eso necesitamos la autoridad que Jesús nos dio como iglesia para libertar a los cautivos, y que sepa la audiencia también que hay iglesias donde hay autoridad de Dios y pueden ir y abrir su corazón, porque si se cierra la persona y no se abren a un líder, no se abren a un ministerio de liberación, no se abren a la iglesia, pues se acumula y todo, y eso es como una bomba de relojería, que más tarde o más temprano explota. Y la iglesia está para decir la verdad en esta tierra, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, porque para eso era la oración, para eso es la oración, para tener esa unción, como dice en Isaías 61, para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, y esa es la autoridad que se tiene que usar, que tiene que tener la iglesia, ¿verdad, Pablo? Bueno, la oración es la arma secreta de un cristiano, que para eso dice que no hay ley. Y muchas veces se preguntan hasta los mismos médicos, los jueces, quien quiera que se llame, al mismo los brujos. Y cuando un cristiano ora, los paralíticos paran y caminan. Los que tienen, digamos, enfermedad de riñones se sanan. Fíjate lo que dice, tiene que ver mucho la oración con 5 cosas muy importantes. Dice, pedir, recibir, buscar y hallar. ¿Pero con qué? Con fe. Es lo más secreto que hay. Y eso nadie puede descubrir, solamente aquellos que están realmente y que están con el Señor. Mira lo que dice, podemos recabar San Mateo capítulo 7, versículos 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y más adelante, hacia el versículo 12, dice, así que todas esas cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y de los profetas. Entonces, los profetas, ¿qué hicieron? Por fe, ellos profetizaron, porque ellos no habían visto lo que tenían que pasar, pero que ya habían hablado. Recordemos que tenía que venir nuestro Mesías, nuestro Jesús, tenía que llegar. Quienes se han profetizado, el mismo Isaías, Ezequiel, ya profetizaron que iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, por lo cual nosotros tenemos que pedir. Y para pedir, ¿qué nos dice la Biblia? Jeremías 33, 3 dice, clama a mí, yo te responderé. Cosas ocultas que aún tú no conoces, yo te mostraré. ¿Quién describe eso? El apóstol Juan. Dice que hay cosas que en la Biblia no están escritas. Y si no están escritas, es verdaderamente que un cristiano va a descubrir a través de la oración. ¿Quién ha podido describir, quién ha podido, digamos, descubrir este? Este es nuestro amigo y nuestro padre, nuestro antecesor, como se llame, Nehemías. Que él pudo, digamos, ser, a mí me llama atención, este Nehemías, de que simplemente era un copero, era un esclavo de un rey. Pero cuando él pidió, dice que todas las puertas se le han abierto. Aún los pasaportes los sellaron para que pasara a la frontera.
Dice que lo que Nehemías cuando llegó a Jerusalén, dice que todos los oficiales estaban dormidos, porque él tenía que ir a buscarla por dónde va a hacer las cosas, cuando las puertas del muro se habían caído. Y cuando al día siguiente se levantaron los cristianos y los oficiales de la iglesia, y nadie se enteró, pero Nehemías ya sabía por dónde iba a ir. Mírate, yo quiero darte un testimonio. Una vez mi cuñada, que está en Bolivia, es un gusto de saludarte, cuñada Lidia Ríos, que Dios ha hecho una obra en ti. Yo quisiera que tú des testimonio de esto, lo que ha hecho ahora contigo. Y no pudo tener un hijo. Y entonces ella buscaba un hijo, porque su marido ya le había puesto un tope: si no me das un hijo, pues nos separamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella buscó por todos los medios, llegó a gastar creo que casi $6,000 en mi país, en Bolivia. Y un día se comunican con mi esposa desesperada. No sé qué hacer, vi que tú tienes mucha fe, órenmelo. Mi esposa dice: ¿de qué sirve que yo orara? Y tú tienes que tener esa fe. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Oraron un tiempo, y a lo largo del tiempo volvió a llamar a mi cuñada y dijo: Victoria, hermanita mía, tu fe se ha hecho realidad, estoy embarazada. Y tuvo un hijo, y pasó como con Sara, que mira lo que pasó, que Dios abre las puertas. Entonces, y hace muy poco tiempo, igual estaba en ayuno de 7 días. Y un amigo pues me llama, me dice que tenía que operarse de tumor que tenía en la cabeza y también tenía en la espalda. Y tuve que orar, pero esa oración tenía que mandar por mediante WhatsApp. Pero me quebranté, y el Señor me quebrantó, porque dice la palabra dice, aquí en el ¿cómo se llama? En Nehemías dice: pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, o sea, de llanto. Puede vestirme de ese llanto, porque al día siguiente tenía que operarse. Y cuando fue a la sala de operación, ¿sabe qué le encontraron? No le encontraron nada. Gloria a Dios. Por eso, la arma secreta de un cristiano es En la oración. la oración, el ayuno. Sí. Yo quiero hacer un énfasis, porque estamos hablando del poder de la oración, que es vital. Y del ayuno. Es un arma secreta, decía el pastor Pablo. Yo pienso que es el recurso importante, principal y reemplazable para la comunión con el Señor y para adquirir y llenarnos de esa fuerza que solamente nos da el Señor cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en esa intimidad con Él, en ese secreto. Como decía el pastor Benjamín Cortés, cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, les manda a entrar en secreto, entrar en lo oculto y cerrar la puerta tras de sí y orar en secreto, y nuestro Padre que ve en secreto compensa o recompensa en público. No solamente pienso yo, y es que la línea es muy fina, el orar con fe, pero es que mucha gente, y aún da un poco de vergüenza admitirlo, hermanos a la fe, nosotros mismos como iglesia, muchas veces no oramos, no es que no oremos con fe, es que no oramos porque no tenemos fe. Es que es imprescindible que cuando nos arrodillamos o cuando levantamos los brazos o cuando buscamos al Señor, creamos, porque lo dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya puedes pararte en las pestañas, llorar mucho, hablar, hacer lo que quieras, pero si no llevas fe en el corazón, y dice la Biblia que la palabra de Dios dice que solo Dios ve en el corazón, y es imposible agradar a Dios. Entonces, ese fue el problema en el texto base que tocaba el pastor Miguel de Marcos 9, del 14 al 21. El problema básico, porque hay dos corrientes interpretativas. Se piensa algunos que el género que no sale sino con oración y ayuno es del demonio. Y yo soy de la corriente de los que pienso que el género al cual el Señor Jesucristo se está refiriendo es la incredulidad, porque 3 veces lo toca cuando le dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Al Padre cuando le dice: ¿puedes creer? Y él dice: sí, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y los discípulos dicen: ¿por qué no pudimos? Yo, por vuestra poca fe, dice otro texto. Sí. Este género no sale sino con oración, porque es imposible que veamos milagros,
Es imposible que nos acerquemos a Dios si no creemos que Él existe. Y es el problema básico de la sociedad hoy en día. La sociedad hoy en día no quiere creer en Dios. Por eso no creen a la palabra. Por eso incluso dudan de los milagros. Piensan que es un negocio, piensan que es una mentira. Porque no quieren creer en Dios. Ese es uno de los factores que en Romanos capítulo 2 encontramos, capítulo 1 y capítulo 2, cuando Pablo le dice a los romanos y describe la conducta entre tantas cosas que encontramos hoy día en la sociedad, es la incredulidad, la dureza de corazón. Perversos, incrédulos, contumaces, aborrecedores de Dios, incuriosos. Prefiero que me diga Dios perverso y entonces rectifico. No me voy a ofender. Claro. Entonces, si me dice perverso, porque yo creo que el mayor pecado es no creerle a Dios. No creer en Dios, no aceptar a Dios. Y como no lo vemos ni lo podemos tocar, es de fe, es del corazón. Entonces ese es el principal problema, la incredulidad. En el caso de Lucas 18:1, la necesidad de orar, le refirió el Señor Jesús otra parábola, donde la necesidad de orar, orar no es una opción. Orar no es si yo quiero, bueno, definitivamente cada quien hace lo que quiere y Dios respeta el libre albedrío, la voluntad. Pero para el cristiano es una necesidad. Pero puede ser que fueran incrédulos porque no oraban ni ayunaban. Exactamente, es que si no tiene fe no ora. Claro. Porque, y el que ayuna, sí. Porque mucha gente está haciendo dieta, eso no están ayunando, están haciendo dieta para tener una buena figura. Claro, y hay otros niños o niñas que hacen huelga de hambre con papá y mamá y aún la gente le hace huelga de hambre al gobierno. Y los presos hacen huelga de hambre, ese le está llorando, está haciendo huelga de hambre. Pero es que el que cree en Dios, ora, se priva de alimentos o de otras cosas para estar en comunión con Dios, para entrar a esa fuente de poder. Oír su voz y obedecer. Amén. Porque a veces, yo es que no tengo palabras para decirle. El otro día me decía alguien, es que yo no puedo ayunar porque ayuné y me fue todo mal. Digo, ¿cómo que te fue mal? Dice, sí, porque la persona que estaba conmigo me engañó con otro. Digo, lo que ocurre es que el ayuno saca a luz lo que está oculto. Amén, amén. Por lo que esa persona ya te estaba engañando, claro, pero tú no lo sabías. Lo que trajo el ayuno es traer lo oculto a la luz para ser reprendido y para ser corregido y hacer las cosas nuevas. Es una lucha entre la luz y la mentira. Porque vemos que Jesús le saca a la luz a la mujer samaritana, le saca que tenía 5 maridos y el que tenía no era de él. Y no para avergonzarla, por supuesto, ni para Claro, avergonzarla. algunas cosas sale lo malo como sale lo bueno. Amén, amén. Porque también en el ayuno y la oración, Daniel tuvo las revelaciones, Juan tuvo la revelación, Pablo tenía palabra de sabiduría, de revelación. O sea, sale tanto lo malo como lo bueno para ser hecho todo en Dios. La parábola donde habla, perdón, Pastor Elías, Pastor Miguel, cuando habla la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, donde la viuda va ante el juez, sí, ahí aparecen tres personajes, el juez injusto, la viuda y el adversario. Y el adversario es, lógicamente, el enemigo, te lo tipificas, uno de los nombres del diablo en la Biblia. Sí. Es la necesidad que tienes, es ese enemigo que te está buscando las cosquillas, es ese ser querido de tu familia que no quiere creer en el Señor y que te trae, bueno, el adversario. Pero la parábola termina diciendo que nuestro Padre nos va a escuchar a aquellos que claman a Él. ¿Cómo dice? ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Hay cristianos que ni de día ni de noche, ni en el culto, ni fuera del culto, ni cuando están en bendición, ni cuando están en problemas. Cuando están en problemas culpan a Dios y cuando están en bendición se olvidan de Dios. Claro, pero... Y Dios espera que le clamemos como día y noche, porque el orar del cristiano es una necesidad imperante. El cristiano no puede vivir sin oración. Y si le suma ayuno, mejor. Sin oración no es cristiano. Y termina diciendo, pero cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Credulidad. Fíjate que credulidad. Ayunaban. O incredulidad. También ayunaban los fariseos, ¿no? también ayunaban. Claro. Y dicen, nosotros no somos como este publicano, porque nosotros diezmamos, ayunamos, oramos 3 veces a la semana. Pero no es que tú lo hagas a la manera que tú quieras, sino creyendo en Dios y teniendo fe. Pero en una parte de la palabra también nos dice, hasta el diablo cree en Dios. Y tiembla. Pero es que el secreto... Ayunaban para debatir entre ellos. Efectivamente. La Biblia también dice por qué se debe orar, cómo se debe orar. Ahora, como decía el pastor Benjamín, ¿no? Y en la palabra dice, ¿no? Para que suelte la vida, la mente. Claro, pero es que no basta solamente tener fe, hay que tener conocimiento de la palabra, porque el diablo es un mentiroso. Pero fíjate que la gente ayuna y ora para sí mismo. Para sí mismo. Pero aquí les está diciendo que ayunen y que oren para libertar a otros. Claro, para libertar a otros. Es que generalmente yo digo, una oración eficaz
tiene que tener conocimiento de la palabra. ¿No? Muchos cristianos oramos y decimos, bueno, ¿se sanará? Si Cristo dijo, ¿no?, que en su nombre mayores cosas que Él haremos, número 1. Pero para eso, como te decía, tenemos que conocer la palabra. Cristo dijo antes de ir, ¿no?, antes de ir a su Padre, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando manda a hacer, la delegó, porque luego dice, ¿no?, que en su nombre, dice, y estas señales le seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Delegó. Entonces, cuando a veces dices, ¿tú qué poder vas a tener? Nosotros no tenemos el poder, viene de Dios y Él es el que hace, pero necesitamos conocer la palabra. Si no hay conocimiento de palabra, el diablo te lanza una maldición, como decía el pastor, pero en la Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros y en la cruz llevó toda maldición. Jesús le habló con la palabra. Claro, Hay algo precioso, exacto. pastor. Y aún, La oración trae autoridad. exacto. Jesús nos dio el modelo de autoridad. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Claro. Si nosotros, cuando fuimos con los 70, si usted lee Lucas 10, 20, dice que se nos sometían los demonios. Claro. Y ahora no se... Y hay Entonces, cristianos que no se someten. me gusta lo que dice el pastor, que hay dos corrientes acerca del género de la incredulidad, pero también recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, No, sino eso contra principados, contra potestad y contra gobernadores. Imagínate. Entonces, para esto Jesús vivió una vida de oración completamente. Exacto. Cuando él llegó al Gadareno, cuando el pastor Miguel está hablando del Gadareno, el hombre viene y se arrodilla él, pero el Espíritu le dice, ¿qué tiene contra mí? Y le dice, no le dice Jesucristo, le dice, ¿qué tiene contra mí Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Reconocen, los demonios reconocen Exacto. la autoridad que el hombre tiene. Lo reconocieron a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, escuche, en el libro de los Hechos va pasando Pablo y dice que cuando él va pasando, una muchacha empieza a gritarle y les dice, estos son los siervos de Dios que predican su palabra. Viene a predicar del reino. La mujer lo sabía todo. Y se lo dijo la primera vez, claro, la segunda vez. Y Pablo tenía discernimiento de espíritu. Claro. Orar no solamente es saber orar, sino que conocer la palabra. Exacto. Usarla con poder, usarla con autoridad. Entonces esa mujer dijo que Pablo era ese espíritu de adivinación. Dice, es siervo de Dios. Anteriormente, los demonios le dijeron a Jesús, es el Hijo del Dios Altísimo. A Pablo le dicen, es el siervo de Dios. Pero, escucha, hay gente que quiere hacer lo mismo. Quiere liberar, quiere sanar y todo. Y igualmente, en el libro de Hechos está la historia de los hijos de Seba. Dice que estos 7 hermanos se reunieron para querer liberar. Inclusive que y salieron. Exactamente, y mucha gente ha querido comprar la unción. Entonces dice que los espíritus le dijeron, a Pablo ellos reprendieron, querían liberar, querían desatar. Pero miren, nosotros conocemos a Jesús. A Pablo y a Silas también. A Silas también. Pero a ustedes no los conocemos. En el infierno no los conocemos. Es muy importante saber que los demonios conocen quién ora y quién no ora. Un espíritu inmundo lo que mira es a Cristo en tu vida. Exacto. Él sabe. Mira la vida de oración. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora, dentro de todo esto deben haber estos ingredientes. Pastor, quiero terminar esto. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El hermano Pablo hablaba de que es una gran herramienta, un gran arma. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto de la paz. Está leyendo en Efesios, ¿no? Estoy en Efesios 6, y si usted en su casa lo puede leer, dice, estad firme. Bueno, primero dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Hombre, llevar una vida de integridad. Si usted está orando, pero está llevando una vida de pecado, sea transparente delante de Dios. No va a echar al demonio, sí. Vamos. Entonces el demonio se va a burlar de usted. Claro. Ahora dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Perdón, dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Es la pureza de corazón, es la pureza de la Biblia. ¿Y qué puede limpiar mi corazón?
David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda nuestro corazón, guarda nuestros órganos vitales, sobre toda cosa guardada. Dice en las Escrituras, guarda tu corazón. El calzado de la paz es la tranquilidad. Usted ora sin paz, no tiene fe, no tiene seguridad. Quédese quieto. Y el escudo de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Quédese quieto. Debemos de tener tranquilidad para orar. Lo mejor es que el Señor entienda. O sea, quien debemos de convencer no es a la iglesia, no es a usted. Nosotros queremos convencer al Espíritu Santo de Dios. Dedicarle tiempo en búsqueda de Dios. Creo que el ayuno y la oración es apartarse para Él, ¿no? Amén. Para santificarnos, apartados para Él, para buscar su rostro y para oír qué quiere que yo haga. Como dijo Pablo, ¿no? Pablo trabajaba y servía al Señor y mataba a los cristianos. Supuestamente él servía a su Dios, al Dios de Abraham, a la ley, pero estaba yendo en contra de el verdadero evangelio, hasta que tuvo un encuentro con el Señor, camino de Damasco, ¿verdad? Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso yo creo que es el ayuno y la oración, donde ahí podemos... luego, cuando llega el momento, ¿qué quieres que yo haga? Pues si hay alguien atormentado, voy a poder liberarlo. En el nombre de Jesús. Y también yo creo que es un proceso de la persona, porque la persona viene atada de tantas cosas de niñez. Quizás fue abusado de niño. Necesita sanidad interior. También es muy importante, pastores y amable audiencia, resaltar de que la persona debe desear, debe querer, porque Dios respeta el libre albedrío, Dios respeta la voluntad de la persona. Los gadarenos le dijeron, no queremos que estés, vete de nuestros contornos. Los echaron. Lo rechazaron. La mujer samaritana lo aceptó, lo recibió, lo creyó y fue y lo predicó. Y dice el texto que toda Samaria conoció. Conoció al Señor. Es evidente que la persona debe querer, porque si no quieres salir de tu inmundicia, de tu pecado, no quieres soltar eso que sabes que te hace daño, que te hace mal, que te ha traído malos resultados, y entiendes que Jesucristo es real, que vive, que tiene poder delegado a través de la iglesia, y no quieres reconocer tu pecado. Dice Proverbio 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. En ambos casos le está dando la libertad a la persona, como nos la dio a nosotros. Nosotros un día quisimos creer, así como otros días que nos hablaron la palabra, nos insistieron, no quisimos creer, pero hubo un día que quisimos creer. Dios no nos forzó a creer. Dios tiene un día señalado para cada uno de nosotros, ¿no? En su amplia misericordia. Sí, ya podemos ir dirigiéndonos al público. Sí, en su amplia misericordia, pues Dios tiene un día señalado para ti, amigo oyente, que nos estás viendo, ¿no? Y hoy el Señor lo que quiere es que tú, ahí donde estés, en la forma que tú quieras dirigirte, porque Dios es tu Padre, ¿sabes? Él es el creador del universo. Dirás tú, no tengo palabras, ¿cómo le voy a decir? ¿Recuerdas tú cómo le pediste el primer regalo a tu papá, a tu mamá? Igualmente, acércate a Él, dile, mira Señor, mira Dios, mira papito, mi vida hasta ahora ha sido así, yo quiero que tú la cambies. El hombre por sí solo no puede cambiar, pero si tú hoy haces una oración de fe, confesando primeramente que Cristo es el Señor, que Él es el Señor de tu vida, que Él es el Hijo de Dios, y le pides a Dios de corazón que Él cambie tu vida. No sé si estás postrado en un hospital, si en tu casa estás pensando en suicidarte, en lo que sea, que para que tú ya no vales nada, tú vales mucho, ¿sabes? Amén. Tú vales la sangre de Cristo. El Rey de todo el universo murió para que tú tengas un nuevo comienzo, para que tú vivas vida, una vida plena, feliz, en abundancia, una vida llena de bendición. Solo créele. Si el mundo no te dio todo lo que tú estás buscando, es hoy cuando tú debes empezar y volver tus ojos a Él. Muchos dicen, Dios no existe, pero párate frente a un edificio y verás que hubo un constructor quien lo hizo, un albañil. Mira a tu alrededor tuyo. Hasta la más compleja máquina tuvo alguien que la hizo. Y yo te pregunto, ¿quién te hizo a ti? Si algo se malogra, van al mecánico, al técnico. Si tu vida está dañada, tu salud está dañada, vuelve tus ojos a Dios. Amén. Y Él va a solucionar tus problemas. Amén.
Dios te bendiga. Jesús habló de tres características, y yo quiero decirte esto para despedirme. Habló de tres características de una persona que verdaderamente ora. Primero, cuando dé algo, dice que no sepa tu mano izquierda lo que ha dado tu derecha. Segundo, cuando ores, no andes con trompeta anunciando que tú eres un gran orador o oras para que los demás te escuchen o grandes oraciones. Y tres, cuando ayunes, báñate, cuídate, límpiate, que nadie se dé cuenta. Y dice que tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Amén. Dice la Biblia, 2 Timoteo 12:12, dice, en la tribulación constantes en la oración. O sea que si tienes alguna tribulación, algún sufrimiento o tienes alguna enfermedad, Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a sanar, porque dice el rey salmista, el rey David, dice, busqué a Jehová, Él me oyó y mis oraciones, dice Salmos 34:4. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, porque yo sé que Dios tiene algo para ti, amén. Solamente búscalo a Él. Amén. Amén. Yo creo que lo que le libertó a ese joven fue el amor de Jesús. Si no tenéis amor, dice que somos como hierro que retiñe, como címbalo que resuena. También dice la Escritura que los celos son como el Seol, pero las muchas aguas no apagarán el amor. También la Escritura habla de que pasarán los dones, las profecías, pero el amor nunca pasará. Creo que el amor de Dios es el que nos ha libertado y el que le puede libertar a usted también. Dios le ama más que su esposa, su mujer, sus hijos o aquellos que le abandonaron. La Escritura dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Él te recogerá. Así que acérquese a un lugar donde se hable la palabra de Dios, una iglesia evangélica, y pueda preguntar algo más sobre este tema. Y si tiene algún hijo que necesita también liberación, pues tráigalos a nuestras iglesias, que podamos orar por ellos y usar la autoridad que Dios nos ha dado. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este día y gracias, pastores, por haber dejado un poco de todo lo mucho que Dios nos ha dado en esta tarde. Hasta el próximo día a todos, desde aquí, desde los estudios de TVN. Sigan apoyándolo y sigan bendiciendo económicamente también, porque la iglesia llega hasta todos los puntos de esta tierra. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.